Y bueno, pues hubo elecciones, fue Super Domingo de elecciones, y lo más atractivo, lo más noticioso, es lo que pasó en Ecuador, que el correísmo perdió. Y yo le agradezco, como siempre, al doctor Daniel Sobato, ya sabe usted que es politólogo, director regional de IDEA. Y querido Daniel, estás en Panamá, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín, un placer acompañarte en tu programa. Al contrario, para nosotros es un privilegio que estés aquí y oírte como siempre. Hablábamos ayer y me adelantabas desde la mañana, bueno, desde el sábado, pues tu proyección de Ecuador y además de Bolivia también, lo que pasó en Argentina. Cuéntame, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador era la segunda vuelta de la elección presidencial. El 7 de febrero había tenido lugar la primera vuelta y en ese momento quedó integrado también el Congreso. Ninguno de los dos candidatos, ni el candidato Lasso ni el candidato Arauz, lograron en la primera vuelta definir y por lo tanto hubo necesidad de ir a esta segunda vuelta, este balotaje, para ver quién se quedaba con la presidencia. Desde un punto de vista podríamos decir, Joaquín, que era un verdadero referéndum sobre el retorno o no de Rafael Correa al Ecuador. Y todo parecía indicar de que Rafael Correa regresaría a Ecuador y que su candidato, Andrés Arauz, ganaría estas elecciones, pero, sorpresa, el candidato Lasso, ex banquero, de tendencia más conservadora, centro-derecha, ganó ayer de manera clara y contundente con 5 puntos de diferencia, 52.5 contra 47.5, y tema cerrado. Ecuador gira a la derecha, si bien este presidente va a tener serios problemas y desafíos en materia de gobernabilidad porque tiene una bancada muy minoritaria en el nuevo Congreso. Bien, eso en Ecuador. ¿En Perú qué ocurrió? En Perú es mucho más complejo porque en Perú tenías la elección donde se elige presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 congresistas para el Parlamento andino. Había 18 candidatos, de los cuales 11 de esos 18 no tenían ninguna opción, pero había 7 muy pegados, con unas diferencias mínimas. Se fueron a estas elecciones, ahí va a quedar integrado el Congreso, va a haber un Congreso con un alto nivel de fragmentación, alrededor de 10 o incluso más bancadas, lo cual de nuevo va a ser la gobernabilidad muy compleja, y en términos de candidatos, ninguno de estos 6-7 que iban liderando las encuestas ha logrado ganar en primera vuelta, por lo tanto vamos a tener una segunda vuelta para definir la presidencia también en Perú. 6 de junio es la fecha de la segunda vuelta. ¿Quiénes van a pasar esa segunda vuelta? Bueno, Pedro Castillo, que es un candidato que ha dado la sorpresa, una suerte como de Fujimori en 1990, nada más que es del ala totalmente de izquierda, radical, un profesor de secundaria, un educador, sindicalista del interior, y yo creo que a esa segunda vuelta también pasa Keiko Fujimori, así que vas a tener realmente una segunda vuelta casi que con 2 candidatos que tienen mucho antivoto. Y eso coloca a Perú en uno de los peores escenarios posibles. Bien, ¿y en Bolivia cómo le fue al partido de Evo Morales? Bolivia celebró ayer la segunda vuelta de sus elecciones regionales, o sea, a nivel subnacional, donde había elecciones en 4 departamentos. Bolivia tiene 9 departamentos. En la primera vuelta, que se celebró el 7 de marzo, quedaron definidos 5, en 3 había ganado el MAS, en 2 perdió, y quedaban 4 por definir. Me temo, y no hay datos oficiales todavía definitivos, pero me temo que el MAS está arriesgando en este momento haber perdido los 4 gobiernos departamentales, lo cual implicaría que a escasos 5 o 6 meses de haber ganado la presidencia, de haber ganado mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de octubre del 2020, de haber hecho una elección relativamente buena en primera vuelta de este nivel subnacional, en esta segunda vuelta le ha ido bastante mal, porque creo que los diferentes sectores de oposición lograron articularse en un voto anti-MAS
y esto creo que le va a pasar factura fuerte. Me temo que va a perder en los 4 departamentos donde estaba la disputa, que son el caso de La Paz, que es el caso de Tarija, que es el caso de Chuquisaca y que es el caso de Pando. En el caso de Chuquisaca, ya el que perdió aceptó del MAS que había perdido, así que creo que hay malas noticias para el MAS. Bien, ¿tienes alguna previsión para las elecciones del 6 de junio en México? No, pero déjame darte un par de datos. Cuando uno pone todas estas elecciones en contexto, y las anteriores que tuvimos en el 2020, la de Bolivia y República Dominicana, estoy hablando a nivel presidencial, lo que estamos viendo es un voto castigo muy importante en las elecciones presidenciales. En todas pierde el partido que está en el gobierno, independientemente de la tendencia que sea. Hay más alternancia, hay un voto castigo, hay sociedades muy enojadas porque sienten de que los gobiernos no le están dando las respuestas de manera oportuna. La situación económica es muy difícil, la pandemia tampoco ayuda, los programas de vacunación no están avanzando. Pero, y hay un gran pero, en la elección legislativa que tuvo lugar a fines de febrero en El Salvador, que es una elección de medio periodo, similar a la que van a tener en México, si sacamos de lado las 15 gobernaturas, ganó y arrasó el presidente Bukele. ¿Por qué? Porque ha logrado establecer una excelente relación de comunicación con la ciudadanía. Yo no puedo anticipar qué va a pasar en México, pero creo que en México esencialmente lo que vamos a ver en el ámbito de la elección de medio periodo es un verdadero referéndum sobre a favor o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí el tema muchas veces no es solamente cómo le va al gobierno, sino qué tan atractiva es la oposición o las oposiciones para convertirse en una verdadera alternativa. Yo creo que hoy por hoy me da la impresión de que Andrés Manuel lleva ventaja. Bien, gracias querido Daniel. Le recuerdo la cuenta de Twitter del doctor Daniel Sobato es @Sobato con ZB chica y doble T 55. @Sobato 55. Te mando un abrazo querido Daniel, muchas gracias. Joaquín, otro abrazo de regreso. Feliz tarde. Gracias, que estés muy bien. El doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista, experto en democracia, elecciones y gobernabilidad, director regional, idea internacional para América Latina y el Caribe.